Le damos la bienvenida a todas las personas por estar una vez más aquí en Seminarios Espirituales, esta plataforma que trata de traer tantos temas de espiritualidad, que hemos generado ya una linda comunidad y que nos juntamos domingo a domingo con distintos temas. Y el día de hoy, como cada domingo, estamos aquí y vamos a estar en la parte 2 de este seminario titulado María Magdalena sin velos, parte 2. La parte uno la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Seminario número 95, son 95 domingos consecutivos que estamos aquí disciplinados, aquí todos los domingos nos vemos, y si es primera vez que vienen pueden ver los otros 94 seminarios en el canal de YouTube. Ahí los invitamos a suscribirse también si lo están viendo repetido, eso puede ayudar al canal a que lleguen más personas y este contenido también a todos quienes lo están buscando. Nosotros somos dos hermanos, Seba y Benja, los fundadores de esta plataforma, 27, 22 años, y empezamos esta plataforma porque 23 ahora. 23, perdón, me quedé pegado con el discurso, 27, 23 años, empezamos esta plataforma porque estábamos aburridos de sentirnos bichos raros en este mundo, buscando respuestas, buscando espiritualidad, buscando estas cosas, conversando estas cosas, y en cada lado donde íbamos éramos los raros, y dijimos, tiene que haber más personas como nosotros, y cuando cayó la pandemia dijimos, ahora es el momento, sincrónicamente, y sucedió, y estamos aquí 95 semanas después. Como les contamos por interno, lanzamos esta plataforma que tiene actividades de lunes a jueves, mañana y noche, así que si tienen alguna consulta está todo en la página web o nos pueden escribir por interno, y las clases comienzan entonces en abril, todas estas actividades. Vamos de lleno entonces, la estructura del día de hoy es la presentación en la que vamos a contextualizar el tema y les vamos a hacer una introducción de lo que fue la parte uno para los que no pudieron estar, y para los que pudieron estar también nunca es malo refrescar un poquito. Luego le damos la palabra a Marisa y pues, si anotan preguntas y respuestas si queda tiempo, y luego el cierre todos juntos. Buenísimo. Entonces, con eso vamos a ir, como siempre nos gusta decir, a lo que nos convoca. Hoy estamos reunidos para un seminario increíble, un seminario imperdible, junto a nuestra querida Marisa, como decíamos antes. Y este seminario se titula María Magdalena sin velos, parte 2. ¿Y por qué parte 2? Como decía Seba también antes, porque el día 16 de enero de este año 2022, hace un poquito más de 2 meses, realizamos la primera parte de esta exploración sobre la vida, legado y obra de esta gran mujer. Respondimos principalmente a la siguiente pregunta: ¿fue María Magdalena una endemoniada, prostituta o pecadora, como se le conoce comúnmente en nuestra cultura? ¿O fue María Magdalena, en cambio, una mujer santa, que fue la gran discípula y compañera del Maestro Jesús en su obra como libertador del pueblo de Israel y de toda la humanidad? Claramente la respuesta, y todos los que estamos aquí la sabemos, la sentimos, es la segunda. María Magdalena fue una gran mujer. Sin embargo, fue difamada por muchas razones, principalmente por el rol que debía cumplir una mujer en el siglo I después de Cristo y durante los siglos que venían. Para entender a María Magdalena tenemos que entenderla en el contexto histórico y sociocultural, ya que su desarrollo como persona fue producto de esta situación y cosmovisión. En resumidos términos, ella fue una mujer judía del primer siglo, que a diferencia de la mayoría de las otras mujeres de la época sabía leer, escribir y por sobre todo poseía un conocimiento acabado de las sagradas escrituras, que en ese tiempo era reservado solo para los hombres. Ella nació bajo el nombre de Miriam en la ciudad galilea de Migdal o Magdala, como se le conoce comúnmente en español. Su padre, llamado Ciro, era un sacerdote jefe y fue quien le enseñó el conocimiento de los salmos y las escrituras. Y es por esta razón, nos explicaba Marisa en el encuentro anterior, que por conocer las escrituras que se le llamaba pecadora, ya que las mujeres supuestamente no podían manejar dicho conocimiento. Por otro lado, la tradición oral nos cuenta que María Magdalena fue una iniciada en la sabiduría alquímica de Isis, que le enseñó que el poder para sanar está dentro de cada ser humano, lo que le permitió ser una gran sacerdotisa, no sé si esa palabra es la más correcta y después Marisa nos puede ayudar, y sanadora. Y también la tradición oral nos enseña que durante la vida de Jesús, ella fue la novia o la esposa del maestro, con quien tuvieron una hija llamada Sara. Esa foto que puso el Seba ahí en la presentación debe ser de las pocas que hay de Jesús ahí con, Con un hijo. con su hija o con un bebé en general.
Hoy entonces continuamos con este repaso, a pedido de gran parte de la comunidad también, de esta historia fascinante de la vida de la gran mujer. Y nos enfocaremos principalmente en su legado, descendencia y estirpe. Haremos un recorrido a través de la historia de los reyes pescadores, los reyes merovingios, los desposini, los cátaros y los caballeros templarios. Ahondaremos en datos canónicos, históricos y también en la tradición oral, con una herencia rica en simbología y misterio, a la vista de quienes tengan ojos para ver. Todo esto, obviamente, lo haremos con Marisa Ventura, una profunda amante de la vida, obra y legado de María Magdalena, autora, como les contamos la vez pasada, de Sola entre ellos, un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena, un libro que fue publicado luego de 15 años de apasionada e intensa investigación que continúa hasta el día de hoy. Y además de escritora y conferencista, Marisa ha recorrido incansablemente los territorios europeos, como el país cátaro, el sur de Francia, la Tierra Santa, de donde viene volviendo hace muy poquito, así que le agradecemos también por estar aquí luego de ese viaje, y donde ha viajado además para llevar a cabo una investigación fidedigna en el terreno de los hechos, realizando, como les contaba, también estos peregrinajes sagrados que hoy la llevan a liderar viajes del alma, donde también va a estar en Latinoamérica durante junio, julio, agosto, por esas fechas ya lo va a publicar, o creo que está en sus redes, va a estar en Chile, ahí sé que aquí hay muchos chilenos, así que bienvenida de corazón nuevamente a Seminarios Espirituales, Marisa, la cancha es toda tuya, y vamos por esa parte 2. Bueno, chicos, qué emoción cada vez que los escucho hablar, y el repaso que ustedes hicieron recién de la vida de María Magdalena me emociona tremendamente. Siempre que empiezo tengo que esperar, tomarme unos segundos, porque voy viendo cómo relatan su historia con tanto respeto, con tanto amor. Y bueno, María Magdalena sin duda que es mi guía espiritual, mi maestra de hace muchísimos años. Entonces, yo estoy muy honrada, muy agradecida a todos los que están hoy acá acompañándonos, que tengan las ganas de escuchar, de ver qué hay en esta parte 2. Les mando un beso enorme a toda la gente que también está escribiendo, y bueno, que estén hoy acá es muy importante para mí. Entonces, bueno, como bien dijeron recién los chicos, acabo de volver de Tierra Santa, acabo de volver de estar en Magdala, esa tierra tan hermosa que vio nacer a María Magdalena, y que seguramente habrá sido el primer lugar de encuentro con Jesús. Entonces, hoy la idea en esta segunda parte es hablar un poco de esa descendencia que podría haber existido, de esa unión sagrada que ocurrió entre Jesús y María Magdalena, y qué pasó con ellos, si es cierto que este vínculo existió, si es cierto que tuvieron descendencia. Entonces voy a tratar de hacer un recorrido a través de la historia. Vamos a ir viendo cosas de tradición oral, pero también datos fundados, ¿no? Irrefutables, cosas que están escritas. Y eso para mí es muy importante cuando yo hago mis búsquedas y mis investigaciones. Siempre tener datos certeros, fuentes, porque si la tradición oral hay que respetarla también. Porque ¿qué es la tradición oral? Es todo lo que los pueblos fueron pasando de generación en generación, que por temor a ponerlo por escrito y que fuera destruido, sobre todo en la Edad Media, con la Inquisición, entonces esos pueblos iban pasando la información de boca a oreja. Entonces, que sea tradición oral no tiene menos rigor que lo que está escrito, sino que fue una manera de que la información no se pierda, ¿no? En las distintas prohibiciones, en la Inquisición y todo lo que ha ido ocurriendo en la historia. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito con lo que es esta descendencia sagrada. Si realmente Jesús y María Magdalena fueron más que un maestro y una alumna, y nosotros queremos empezar a atar cabos de esto, sabemos que otra forma de llamar a este linaje sagrado o a esta descendencia sagrada es el famoso sangral, o sanctum graal, o sangreal, o sangre real, que después lo vamos a conocer como el santo grial. Entonces, ¿de dónde surge la palabra sangre real o santo grial? ¿A alguien se le ocurrió? ¿Alguien la inventó? Bueno, la primera vez que se usó el término sangre real en asociación al linaje de la unión entre Jesús y María Magdalena, lo hizo un ermitaño británico en el año 717, que se llamó Waleran de Albion, y luego en el año 1200 vamos a encontrar a John de Glastonbury y a un monje francés que se llamaba Elinand, que van a hacer nuevamente referencia a este ermitaño británico, a Waleran, y va a decir, John de Glastonbury va a decir que Walerian tuvo un encuentro con Jesús, donde Jesús le entregó un libro y le dijo:
este es el libro de mi descendencia, de tu descendencia. Aquí comienza el sangreal, la sangre real. Entonces podemos preguntarnos, ese libro que le fue entregado a este hombre y que es citado por fuentes, de hecho, de la Iglesia, como este John de Glastonbury y este monje francés, ¿puede haber sido ese famoso libro roso, ese texto supuestamente escrito de puño y letra de Jesús, que estuvo escondido muchísimos años? Se cree que más de 300 en Montserrat, y luego se perdió en la Edad Media su rastro. Bueno, vamos a ir entendiendo qué significa esta sangre real. Primeramente, la sangre real hace referencia a esa copa, a ese cáliz con vino en el cual Jesús imparte la primera Eucaristía en la última cena. Cuando él hace mención a su cuerpo como el pan y a su sangre como el vino, que unidos conforman esa Eucaristía. Entonces, la sangre real podría ser en alguna interpretación esa primera Eucaristía que simbólicamente representa la sangre perpetua de Jesús. Pero también nos va a hablar de una descendencia familiar y nos va a hablar de un linaje desposínico conocido como los reyes pescadores. Entonces hoy vamos a hablar de esa verdad oculta. Hoy vamos a hablar de este linaje que tuvo que ser ocultado, que tuvo que ser protegido, que tuvo que ser escondido. Y este linaje, esta estirpe, esta descendencia, tuvo custodios, hubo gente, hubo instituciones, hubo grupos humanos que se esforzaron para custodiar todo este legado y que no se perdiera. Por eso hoy vamos a hablar de los desposinis, vamos a hablar de reyes pecadores, de los pescadores, de los templarios, de los cátaros, ¿no? Y hay un montón de organizaciones que han querido custodiar este mensaje. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes fueron los desposini? ¿Qué es este linaje desposínico? Bueno, la palabra desposini viene del griego, que es desposuno, y desposuno significa los pertenecientes al Señor. Es la distinción más sagrada de los familiares cosanguíneos de Jesús, los familiares directos de Cristo, pero familiares directos de Jesús por parte exclusivamente de la Virgen María, por la línea de sangre. Al pobre José no se lo tomaba en cuenta. Los familiares de Jesús, que eran los medio hermanos, o los familiares por parte de Jesús, como a José no se lo consideró el padre biológico, ellos no forman parte de los desposini. Entonces, estos desposini que se toman a través de la Virgen María, estos familiares cosanguíneos de Jesús, también tienen como un pasito más allá. Y que si tomamos el Evangelio apócrifo de Felipe, donde desde alguna manera o de manera indirecta Felipe nos deja entrever que Jesús y María Magdalena eran esposos, eran un matrimonio, los desposini más venerados serían sus hijos. Entonces ahí encontramos a Sara, que sería la hija menor, pero anteriormente la tradición oral cuenta también una de las versiones que ellos tuvieron otros dos hijos varones, uno que se llamó Yeshua David y el otro que se llamó Josefes. Entonces los desposini más venerados serían sus hijos, y por supuesto se veneraría a su rama materna, no solamente a la Virgen, sino también a María Magdalena. ¿Qué nos dice el Evangelio de Felipe? ¿Por qué nos permitiría de alguna manera corroborar la unión matrimonial entre ellos dos? Bueno, porque en su Evangelio Felipe nos dice que María Magdalena estaba siempre con Jesús y la nombra como su esposa o su consorte. Y Felipe va a decir, Jesús besaba a María Magdalena frecuentemente en la boca y era a la persona que él más amaba. Entonces, cada vez que Felipe, que da muchísima importancia al matrimonio, recordemos que Felipe tenía 4 hijas mujeres, y en su Evangelio vamos a encontrar que Felipe dice, bueno, sin el matrimonio, ¿cómo va a seguir existiendo la humanidad? Porque el matrimonio es clave para la procreación y para que la humanidad siga reproduciéndose. Él lleva este mismo concepto a la unión entre Jesús y María Magdalena y nos deja entrever que ellos eran un matrimonio, más allá de un matrimonio místico, también un matrimonio real en los hechos. Entonces, estos desposinis, este linaje de los cosanguíneos en toda la amplitud de la palabra de Jesús y Jesús con María Magdalena, tuvieron un largo y triste derrotero. Y ahora sí vamos a ir puramente a la historia. En el año 70, el emperador Vespasiano emite un edicto contra los judíos de Cristo y va a decir que en este edicto los empiezan a perseguir. Pero antes del año 70, con Vespasiano, ya en el 45, el emperador Claudio
había arremetido contra los desposini. ¿Por qué? Bueno, porque se tenía temor que esta gente volviera y quisiera levantarse contra Roma. Del año 81 al año 86 vamos a encontrar después a Domiciano. Y Domiciano también va a empezar una persecución feroz contra estos herederos de Jesús. Según los textos y la historia, este grupo de desposini se reúne con Domiciano para decirle, miren, nosotros somos los descendientes de Cristo, por línea directa. Entonces lo que queremos es recuperar el lugar que nos corresponde como descendientes de Jesús y como formadores de las primeras iglesias. Dicen que Domiciano los mira con desprecio, pero que finalmente los deja libre. Y ellos van formando pequeñas comunidades en este cristianismo muy primitivo. Finalmente, el último registro que se tiene de estos desposini va a ser en el año 318, cuando el Papa Silvestre se reúne con ellos. Se cree que el último desposini se llamó Josefes, y él va a reclamar y decir, bueno, les pedimos que por favor nos reconozcan, somos los herederos de sangre de Jesús, y somos los que estamos formando estas primeras comunidades cristianas, a lo que por supuesto el Papa Silvestre no les da ningún tipo de lugar, y ese es el último registro que aparece de un desposini en los textos de la historia. Pero esta gente existió, no es que es un invento o es una fantasía. Y este legado desposínico también llegó a ser conocido como el linaje de los reyes pescadores. ¿Y quiénes fueron estos reyes pescadores? Y como a mí me gusta decir, también reinas pescadoras. Ojo, porque en esa época Jesús tenía seguidores hombres, pero también tenía mucha cantidad de seguidoras mujeres. Bueno, los reyes pescadores fueron estos sacerdotes bautismales, estos sacerdotes que bautizaban en el mar de Galilea, que bautizaban en el Jordán, donde Jesús también fue bautizado. Entonces hay una tradición que se dice que todos aquellos judíos, hombres judíos, candidatos a ser estos sacerdotes bautismales, luego de ser bautizados, eran subidos a unas barcas que tenían redes. Simbólicamente, a partir de ahí, ellos pasaban a ser pescadores de hombres. Esto que tanto escuchamos decir de Jesús a sus apóstoles, que iban a ser pescadores de hombres. Y hubo pescadores y hubo pescadoras. Porque María Magdalena, porque Marta, porque Salomé, también fueron pescadores de hombre. Hombre en el término integral de la palabra, no del género masculino. Era de llevar la palabra del reino de Dios, esa palabra que nos trajo Jesús, de crear el cielo en la tierra. Jesús fue un rey pescador. Él, siendo un rey sacerdote de la casa de David, también era el rey pescador máximo. Y a partir de allí, toda la simbología del grial empezó a tener esta mención de la sangre real, de los reyes pescadores, y toda una simbología muy preciosa. Entonces, a partir de aquí, este linaje de reyes pescadores, que inicialmente, los apóstoles fueron reyes pescadores, Pedro, Andrés, Bernabé, todos fueron reyes pescadores al igual que Jesús. Tenemos que acelerar un poquito el tiempo en la historia, y dijimos que el último encuentro fue en el 318. Bueno, pues bien, en el año 415 aparecen los tan emblemáticos y conocidos reyes merovingios. Los reyes merovingios fueron los descendientes del rey Meroveo. Fue unos reyes de estirpe germana que gobernaron sobre lo que hoy conocemos como Francia, Bélgica, parte de Austria, de Alemania. Entonces, a partir de allí empiezan los descendientes del rey Meroveo, los reyes hermosamente conocidos merovingios. ¿Y por qué digo hermosamente? Porque tiene una historia fascinante. Los reyes merovingios se consideraban reyes pescadores, se consideraban descendientes de la tribu de Benjamín, de la tribu a la que pertenecía María Magdalena y también San Pablo. Ellos decían que eran descendientes de los troyanos. Los reyes merovingios fueron conocidos como reyes hechiceros, reyes sanadores, clarividentes. Bueno, eran realmente unos reyes muy, muy especiales, porque ellos honraban la línea de descendencia a través de María Magdalena y de Sara, la hija que tuvieron con Jesús. Con lo cual, estos reyes merovingios, vamos a ver cómo daban muchísimo lugar a la simbología. Eran grandes estudiosos y se decía que ellos habían aprendido técnicas de sanación y de clarividencia de los druidas. Recordemos que también los druidas, al igual que los britanos, que eran la tierra donde los druidas eran la mística de los celtas, fueron los druidas, bueno, tenían mucha comunión
con lo que hoy conocemos como Francia. Entonces había mucho intercambio de cultura, con lo cual estos reyes que venían de la tribu de Benjamín, que se hacían llamar hechiceros, recordemos que a Jesús también se lo conoce como Jesús el Mago, y hay mucho escrito de ellos. Bueno, entonces estos reyes merovingios daban muchísima importancia a los temas espirituales, se creían descendientes de Jesús y María Magdalena y decían que por la sangre y por la vena de ellos corrían esta descendencia sagrada. Con lo cual, ellos además prestaban muchísima atención a la simbología. Entonces vamos a adelantar un poquitito, y por el año, lo tengo anotado por acá para no olvidarme, en el año 437, el rey Childerico I va a establecer como tótem personal de su familia a la abeja. Y él va a decir, la abeja a partir de ahora va a ser el tótem que nos va a representar como familia. ¿Por qué elige la abeja? Primero porque los merovingios eran unos grandes estudiosos del rey Salomón. Recordemos este rey que es el protagonista del Cantar de los Cantares, ese amor cantado que se encuentra en la Biblia. Si tienen la oportunidad, lean el Cantar de los Cantares porque es un texto fabuloso que está entre el Eclesiastés y el libro de la Sabiduría. Si bien se dice que el Cantar de los Cantares es un texto que hay que escuchar mientras uno lo lee, bueno, es un texto de amor, es un texto que no habla de Dios, sino que habla del encuentro entre el rey Salomón y la reina de Saba o la Sulamita. Entonces, los merovingios estudiaban mucho al rey Salomón y decían que en el símbolo del rey Salomón encontraban también los panales de abejas. Y van a decir que las abejas eran realmente una criatura sagrada. Ahí, en esos panales, en esos prismas hexagonales, se encontraba la divina unicidad, la armonía más absoluta. Ellos decían que los panales de abejas tenían un poder oculto. Entonces, por eso, ellos tomaron la abeja para representar a María Magdalena. Recordemos que las abejas son matriarcales. Hay una abeja que es la reina madre. Entonces, para ellos encontraron que la abeja cumplía simbólicamente la imagen de María Magdalena. Con lo cual, cuando en el año 1660 se abre la tumba de este rey merovingio, Childerico I, se encuentran 330 abejas de oro. Y la escritora Margaret Starr-Beer dice, a ver, no es casualidad que ellos hayan elegido a la abeja para representar a María Magdalena. Recordemos también que la abeja es el emblema de la monarquía, podemos llamar de alguna manera, egipcia. Y también sabemos que María Magdalena pasó algunos años en Egipto, primeramente formándose dentro de la escuela de sacerdotisas de Isis, pero luego de la resurrección de Jesús, cuando se cree que ella estaba embarazada de Sara, ella busca un primer refugio de emergencia cuando deja su tierra y tiene que escapar como el resto de los seguidores y apóstoles. Entonces ella pasaría un tiempo allí en Egipto. Entonces por eso también eligen a la abeja para representar a María Magdalena, porque la abeja también es la representación de la realeza egipcia. Entonces fíjense cómo ellos dan tanta importancia a la simbología. La abeja la vamos a encontrar hoy hasta en productos cosméticos. Si ustedes se fijan, la marca francesa Guerlain tiene la línea que se llama Abeille Royale y tiene una abeja dorada, con lo cual todo el concepto de asociar a María Magdalena con la abeja se la debemos a los reyes merovingios. Entonces, ellos siempre estuvieron muy apasionados por la simbología. Y les voy a contar un dato que para mí es muy pintoresco. Cuando Napoleón Bonaparte y Josefina, su esposa, son coronados, ellos mandan a bordar sus capas de coronación con cientos de abejas en hilos de oro bordadas. Unas capas bellísimas que pueden buscar si ponen capa de coronación de Napoleón y Josefina. ¿Y por qué Napoleón Bonaparte y Josefina se mandan a bordar esas capas llenas de abejas? ¿Qué tenían que ver con ellos? Bueno, porque Josefina, la esposa de Napoleón, venía de una familia de descendencia cátara, que ahora les voy a contar un poquito quiénes fueron los cátaros. Con lo cual, ella sabía muy bien de la unión sagrada entre Jesús y María Magdalena, y tenían gran admiración por los reyes merovingios, al igual que lo tenía Napoleón. Entonces, las capas de Napoleón y ella tienen estas abejas preciosas, haciendo referencia a que ellos dos sabían de la unión entre Jesús y María Magdalena. Realmente es muy apasionante ir siguiendo el derrotero que tuvieron estos reyes merovingios. Entonces, primeramente la abeja, segundo la flor de lis.
ahí vamos a ir un poquito más y nos vamos a encontrar a otro rey merovingio que va a ser Clodoveo, y Clodoveo va a decir que la flor de lis va a ser el emblema de la Casa Franca. La flor de lis hace referencia a varias cosas. Primero, a la monarquía francesa, hace referencia a los descendientes del linaje, que usaban la flor de lis para reconocerse entre ellos a lo largo de Europa. En los primeros siglos de nuestra era, las personas seguidoras de Jesús y de María Magdalena, para reconocerse, hacían con un palito en la tierra un pez. Si la otra persona respondía y también hacía el pez, sin hablar, ellos ya sabían que los dos eran seguidores de Jesús. Y rápidamente borraban lo que habían escrito en la tierra. Bueno, los desposinis más avanzados llevaban una flor de lis bordada en sus prendas, porque la flor de lis era la imagen, ahí está, preciosa, con la cual ellos se reconocían. La flor de lis también nos recuerda el apostolado de María Magdalena en el sur de Francia, y también hace referencia a su progenie, a sus 3 hijos. Se dice que el pétalo central representaría a Sara, porque los reyes merovingios se consideraban descendientes de María Magdalena a través de la línea femenina, por supuesto también con Jesús, pero a través de Sara. Entonces, todo lo que ustedes vean con la flor de lis asociada a María Magdalena, ¿por qué siempre María Magdalena aparece con la flor de lis? Bueno, porque el lirio también es su flor. Entonces, la flor de lis es tremendamente emblemática. Nos va a recordar a la monarquía de Francia, nos va a recordar el paso en vida de María Magdalena por esas tierras, su misión, su apostolado, y también son estos hijos de esta unión, estos hijos de luz entre Jesús y María Magdalena. Con lo cual, los merovingios, además de dejar cosas por escrito, también nos han dejado mucha simbología para que podamos entender. Cuando nosotros vamos al sur de Francia, les digo que hay cosas, bueno, la flor de lis por todos lados, por supuesto, pero también la abeja. Vemos abejas hechas en cerámica, abejas talladas en piedra. Bueno, todos nos va a hablar de esta unión sagrada y de este legado llevado por María Magdalena allí. Y uno de los últimos merovingios cuenta la historia que se va a instalar, estamos hablando por el año ya 700, que se va a instalar en el sur de Francia, en un pueblito. Esta región es conocida como hoy, y hace muchos años, por supuesto, como el país cátaro, y se va a instalar en Rennes-le-Château, un pueblo tremendamente emblemático, enteramente dedicado a María Magdalena, construido en su honor. Entonces, a partir de allí, vamos a ir entrando ahora, bueno, ¿cómo sigue este derrotero, o cómo sigue la vida de este linaje? Entonces ya vimos los reyes pescadores, vimos los desposini, y vimos los reyes merovingios. Bueno, los merovingios, 39 reyes de la Casa Franca fueron merovingios. Imagínense toda una tradición mantenida durante siglos. Entonces estamos en el año ya 900, y a partir de aquí surge con muchísima fuerza el movimiento que se dio a conocer como el movimiento cátaro. Bueno, ¿quiénes fueron los cátaros? ¿Qué pasó en el sur de Francia? Además de que María Magdalena había desplegado allí todo su bello ministerio, como vimos en la parte 1 de este seminario. Bueno, los cátaros no fueron una religión, sino que fueron un movimiento espiritual muy potente, muy amoroso, muy pacífico. Los cátaros eran conocidos como los buenos hombres y las buenas mujeres, conocidos también como los albigenses, por la región de Albi, donde ellos vivían. Realmente la palabra cátaro viene del griego cátaro, que significa puros. Por eso ellos eran conocidos como los puros. Y de ahí también viene la palabra catarsis. De cátaros, de cataroi, también viene la palabra catarsis. Cuando nosotros nos purificamos, cuando nos liberamos, vieron que decimos, ay, a veces hablamos con alguien y decimos, ay, perdón, pero la verdad que dice catarsis, porque uno necesita sacar muchas veces sentimientos, circunstancias. Entonces, de allí viene también la palabra de purificarnos, de hacer catarsis. Entonces, ¿quiénes fueron estos cátaros? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, una manera rápida de describirlos, ellos fueron los descendientes de las enseñanzas que María Magdalena deja en el sur de Francia. Para los cátaros, María Magdalena, de manera natural, como otras sectas gnósticas u otros grupos gnósticos, era la esposa de Jesús. Y ellos siempre crecieron en espiritualidad con esto en mente. Para ellos Jesús era su maestro, era el maestro que les había venido a abrir el camino, era el compañero de vida de María Magdalena. Entonces la cabeza de su iglesia era María Magdalena.
qué pasó con este pueblo pacífico, un pueblo que realmente ofrecía la paz, cuidaba al prójimo. Ellos crecieron con una gran apertura espiritual, vivían en perfecta armonía con judíos. Es la época del catarismo, es la época del renacer de la cábala, de la caballería militar cristiana. Después vamos a ver cómo los templarios fueron protectores de los cátaros. Ellos querían volver al cristianismo más primitivo, es decir, volver al cristianismo del siglo I. Por ende, ellos querían recuperar el judaísmo de Jesús, esas enseñanzas más puras que María Magdalena había dejado en el sur de Francia. Entonces la liturgia de los cátaros era tan hermosa que atraía no solamente a la gente de las clases bajas, sino también a la gente de la clase más pudiente. Los cátaros sumaban cada vez más adeptos, ellos hablaban de una comunión directa con Dios, ellos hablaban de una conexión de uno a uno, decían, nosotros no necesitamos templos, altares ni catedrales. Y hay algo que me gusta mucho este concepto, ellos construían catedrales en el tiempo, no en la materia, no en la piedra. Entonces, el construir catedrales en el tiempo, ¿qué significa? Y quiere decir que la catedral se viene con nosotros. Si nosotros hoy estamos aquí, nos llevamos con nosotros esta enseñanza, pero si mañana nos tenemos que ir a otro lugar, todo eso se viene con nosotros. Nosotros, nuestro cuerpo es nuestro templo. Entonces, ellos construían catedrales en el tiempo y decían, nuestra conexión es directa con Dios, es uno a uno, es una experiencia mística. No necesitamos hablar con un sacerdote para limpiar nuestros pecados. Ellos decían, nosotros vivimos la fe, además de predicarla. Ellos no creían en la Iglesia de Roma, sino que, bueno, esto es un jueguito de palabras que sirve en español. Ellos decían, no creemos en la Iglesia de Roma, por eso nuestra iglesia es la Iglesia del amor, que es Roma a la inversa. Esta Iglesia del amor que ellos llevaban adelante, nos habla del alma, nos habla del cuidado al prójimo, nos habla de conectarnos directamente con Dios y con la divinidad. Ellos practicaban la meditación, tenían un tipo de cristianismo muy primitivo y también carismático. Ellos creían en la sanación a través de la imposición de manos, daban muchísima importancia al Espíritu Santo, porque ellos decían que a través del Espíritu Santo ellos habían recibido el don de sanar a través de las manos, como hacía Jesús, como hacía María Magdalena. Fue una comunidad muy amorosa, que no pretendían convencer a nadie de nada, pero sin embargo la gente que los escuchaba quedaba tan encantados con la propuesta de espiritualidad que ellos tenían, que sumaban cantidades de adeptos. Los cátaros fueron un pueblo muy noble, que ayudaron muchísimo. Las mujeres y los hombres tenían igualdad. Predicaban juntos, hombres y mujeres, como hacían los primeros apóstoles, hasta la resurrección de Jesús. Porque fíjense que en los Hechos de los Apóstoles, ya después las mujeres no están. Ya los apóstoles caminan solos. No encontramos información de María Magdalena en los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, ¿qué hacen los cátaros? Los cátaros vuelven al judaísmo de Jesús, al judaísmo de María Magdalena. La iglesia en el sur de Francia en esa época no tenía ninguna injerencia, por eso vivían en perfecta armonía, judíos, cátaros, cabalistas. Era la época de los trovadores, la época del amor cortés. La cultura occitana era una cultura alegre, de cánticos, de júbilo, de cantos al amor, de un amor que requería de un vasallaje, donde él le jura amor eterno. Era una cultura preciosa, pero que lamentablemente fue ahogada por la Inquisición. El Santo Oficio de la Inquisición nace para erradicar el movimiento cátaro. Los cátaros se reconocían como cristianos, porque ellos eran cristianos de Cristo, pero no comulgaban con la iglesia. Pero ellos se consideraban cristianos, ellos rezaban el Padre Nuestro, pero tenían unas prácticas diferentes. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Bueno, la iglesia dijo, miren señores, todo este grupo de personas que cada vez tienen más y más y más adeptos, nos están trayendo muchos problemas, porque la gente está dejando de venir a la iglesia para empezar a reunirse con ellos. Entonces, así nace la Inquisición, nace contra el movimiento cátaro, y a partir de allí, la iglesia, como no tenía injerencia en el sur de Francia era un polvorín de tensiones, porque todos vivían en armonía, y viva el amor, y los trovadores, y los cantos. Entonces, finalmente la iglesia tildó de hereje al movimiento cátaro. En el año 1209, nada más y nada menos que un 22 de julio, el día en el cual celebramos a María Magdalena, en la ciudad de Béziers,
empieza la cruzada contra los cátaros, que va a durar 35 años. Una cruzada cruel, feroz, tremenda, donde se torturó a los cátaros de manera indignante. Por muchos historiadores, esta cruzada contra los cátaros es considerado el primer genocidio de la Europa moderna. A lo largo de estos 35 años, todos los pueblos cátaros fueron atacados, se prendían hogueras. Se dice que de hecho tiraban con mucho más saña a la hoguera a las mujeres, porque las mujeres hablaban en la asamblea, participaban con sus hermanos, sus maridos cátaros, y a la iglesia esto la ponía muy nerviosa, que las mujeres participaran tanto. Entonces se dice que estaban más ensañados con las mujeres. Bueno, finalmente, luego de 35 años de asedio, la última gran quema de estos perfectos cátaros, como también se los llamaba, perfectos, pero porque ellos tenían no la perfección entendida como podemos comprender nosotros, ¿no? Hoy, sino de elevación espiritual. En el año 1244, la fortaleza más grande que tenían, que era considerado el altar más sagrado para el catarismo, que es en Montsegur, ahí es donde se lleva la última gran quema de los cátaros. La iglesia consideró a Montsegur la sinagoga del diablo. ¿Y por qué le decían la sinagoga del diablo a un grupo de personas que tenían un altar que se consideraban cristianos? Bueno, porque ellos decían que en realidad los cátaros eran judíos, porque practicaban el judaísmo de Jesús. Recordemos que Jesús tuvo su primer mandamiento, era el Shema Israel. ¿Y qué dice el Shema Israel? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento de Jesús. Y entonces los cátaros buscaban este retorno al cristianismo más primitivo, por ende practicaban un judaísmo muy activo. Entonces eran llamados también los judíos del Languedoc. Con lo cual en el año 1244 la fortaleza de Montsegur capituló y este movimiento cátaro en apariencia, ¿no? Porque la verdad es que no dejó de existir, sino que tuvo un silencio muy grande y de manera oculta el movimiento siguió. Pero acá voy a entrar ahora un poquito con los caballeros templarios, porque también son personajes muy, muy importantes. ¿Y qué tienen que ver los templarios con los cátaros y con María Magdalena? ¿Cuándo se funda la orden de los caballeros templarios? En el año 1118 se funda en Francia, en la región de la Champaña, se funda la orden de los pobres caballeros de Cristo, conocidos como los caballeros templarios. Este grupo de caballeros que eran muy reconocidos también por la iglesia. ¿Y con qué objetivo nacen esta milicia de Cristo, conocido como los caballeros templarios? Bueno, se dice que la misión que ellos tenían era custodiar a los peregrinos que querían llegar a Tierra Santa, pero también era proteger a los caminos, custodiar a todas las personas, que las rutas fueran seguras. Entonces, esto es lo que sabemos, que este grupo, esta milicia de Cristo, realmente luchaba de manera heroica en Tierra Santa para preservar los lugares santos, preservar las reliquias de Jesús, custodiar a todo este grupo de peregrinos. Sin embargo, hay otra parte de la historia que habitualmente no se cuenta y que podemos decir, bueno, ¿es que acaso estos caballeros templarios tenían una misión oculta? Algo que en algunos libros, yo al final les voy a recomendar una serie de libros de todo esto para que ustedes puedan investigar si tienen ganas. Entonces, ¿qué pasó con estos templarios? ¿Qué otra misión oculta tenían? Bueno, hay investigadores muy serios que van a decir que en realidad ellos tenían una misión desafiante, una misión suprema, y que ellos fueron considerados el brazo armado de María Magdalena, los custodios de sus restos, los custodios de su descendencia y los custodios de su linaje, de custodiar a esta gente y también de proteger a los cátaros. Entonces, esta milicia de Cristo, además de luchar en Tierra Santa y además de custodiar todo esto, primeramente se dice que muchas de las familias cátaras, cuando empieza la Inquisición, que los empieza a matar y a perseguir, muchos logran escapar y encuentran refugio en las filas templarias. Sabemos que los templarios son considerados los primeros banqueros de la historia porque tenían muchísima riqueza, muchísimo dinero, porque los señores feudales y sobre todo muchos reyes querían la protección de los caballeros templarios. Esto incluye al rey de Francia, que el rey de Francia les debía una fortuna a los caballeros templarios. Entonces,
Muchas de las familias cátaras, y esto en las crónicas de la época que está escrito, hay cantidades de apellidos cátaros que están allí en las filas, y se pueden ver cómo ayudaban en todas las tareas. Con lo cual los cátaros encontraron allí refugio, encontraron custodia, y los templarios colaboraron con ellos. ¿Por qué? Bueno, se va a decir que los caballeros templarios, además de custodiar las reliquias de María Magdalena, sus huesos, que hoy están exhibidos en el sur de Francia, veneraban una cabeza de mujer. Entonces, esta cabeza de mujer sería la cabeza, el cráneo de María Magdalena, que hoy se exhibe en Saint-Maximin dentro de un relicario de oro. Bueno, nosotros eso es algo que en verdad nunca vamos a terminar de saber. Lo que sí sabemos que a lo largo del sur de Francia, a lo largo y a lo ancho, vamos a encontrar muchas tallas con la cruz paté, esa cruz que identifica a los caballeros templarios. En muchas de las grutas donde se sabe que María Magdalena iba a enseñar de manera oculta, encontramos también cruces templarias como símbolo de que los templarios habían estado allí protegiendo el lugar. También en este pueblito que les conté al principio, René-le-Château, ese pueblito íntegramente dedicado a María Magdalena. Bueno, de hecho en el sur de Francia cuando uno va, entramos por Carcassonne o por Foix o por donde entremos, vamos a ver que todos los negocios venden artículos medievales. Entonces hay escudos templarios, espadas, es una belleza, tazas, bueno, lo que quieran. Pero lo que digo, que la custodia de los caballeros templarios fue tan poderosa, que así como en el año 1209 empezó la persecución contra los cátaros, en el año 1209. En el año 1244 fue la última gran quema de los templarios. En el año 1306, Francia expulsa a los judíos. Más de 100.000 judíos son expulsados de Francia. En el año 1307, la iglesia, ya habiendo expulsado a los judíos y exterminado a los cátaros, comienza la persecución contra los caballeros templarios. Fíjense, si hacemos un hilo conductor, todos aquellos que sabían del linaje sagrado de la unión entre Jesús y Magdalena empiezan a ser expulsados, quemados, perseguidos. En el año 1314, finalmente, el último gran maestro templario es quemado en la hoguera. Jacques de Molay es quemado en la isla de Saint-Louis, en París. Ahora, fueron buenos y le concedieron un último deseo. Jacques de Molay pide ser quemado mirando a Notre Dame de París. Entonces le conceden, y él dice algo cuando está siendo quemado. Grita, insto al Papa y al Rey de Francia a presentarse ante Dios en el lapso de 1 año, y malditos sean los reyes de Francia hasta la 7ª generación. Esto grita el último gran maestro templario, después de ser torturados y de todo lo que les pasó, lo grita estando en la hoguera. ¿Qué pasó con esta gente? Bueno, el Papa muere a los 6 meses, y a los 9 meses muere el rey de Francia. Con lo cual, lo que gritó este hombre, estando ahí, se cumplió. Antes del año, el rey y el papa se habrán presentado ante Dios, y no sabemos si Jacques de Molay habrá tenido la oportunidad de ser partícipe de eso que ocurrió ahí. Y los siguientes 7 reyes de Francia murieron todos en periodos muy cortos, de causas extrañas. Hay una biblioteca muy linda que se llama Maurice Drouin, es un medievalista francés, que se llama Los Reyes Malditos, y ahí pueden encontrar toda la historia de estos reyes de Francia. Con lo cual, si hacemos todo este hilo conductor, ¿no?, en este calendario inquisitorial, si queremos, vemos cómo desde el año 1209 hasta el año 1314 empieza toda esta lucha desesperada de la Iglesia por borrar de la faz de la tierra a todos aquellos que veneraban a María Magdalena, que veneraban la unión entre ella y Jesús y su descendencia sagrada. Pero en el año 1321, ¿qué pasó? Bueno, pasa que se cree que la última noche, en el 1244, cuando se quema a los cátaros, se cree que un grupito se escapa la noche anterior con una cantidad de tesoros. ¿Y cuáles eran esos tesoros cátaros? No era dinero y no era oro. Eran sus enseñanzas, sus escritos. Y entre todo ello se custodió una profecía, que por ahí ustedes me habrán escuchado hablar, que se da en conocer como la profecía cátara.
Bueno, esa profecía se mantuvo oculta hasta el año 1321. En el año 1321, el último gran perfecto cátaro, que se llamaba Guillaume de Belibaste, él vivía en lo que conocemos hoy como la región de Cataluña, porque cuando se escapan estos cátaros que logran escapar a la Inquisición, ¿a dónde van? Bueno, van a instalarse en lo que conocemos como Cataluña, el Reino de Aragón, se pasan para la región que está tan cerquita, se vienen para lo que hoy conocemos como España. Con lo cual, en el año 1321, ya unos años antes, había empezado nuevamente a tomar auge el movimiento cátaro en esta región, y quien lo lideraba era Belibaste. Entonces Belibaste es engañado, es llevado de regreso a Francia, supuestamente para darle el consolamentum o la extrema unción a una mujer que estaba moribunda. Entonces él va, dice, no, yo como perfecto cátaro, no me importa, voy a volver, pero le voy a dar a esta mujer el consolamentum para que pueda morir en paz. Entonces, cuando él llega, en realidad no había ninguna mujer, nadie estaba esperando el consolamentum, y él es apresado. Entonces allí es quemado en la hoguera. Y él, estando ahí en la hoguera, dice su famosa frase: dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Esto fue en el año 1321, donde la profecía cátara, esta profecía de esta iglesia alternativa o de esta iglesia del amor, sale a la luz. Pero en verdad, cuando toma un auge muy fuerte también es a partir del año 2021, el año pasado, donde supuestamente esta profecía se iba a cumplir. ¿Y por qué él dice el laurel reverdecerá? Primeramente porque el laurel está asociado a la supremacía, está asociado a la victoria. Recordemos que los emperadores romanos usaban coronas de laureles para reflejar la superioridad, pero sobre todo la victoria. Entonces, el laurel está representando la victoria de ¿qué? ¿Qué iba a volver dentro de 700 años? Iba a volver la iglesia del amor. Esta iglesia construida por Jesús y María Magdalena. Esta iglesia donde hombres y mujeres íbamos a caminar como iguales, como pares, donde el amor iba a ser el centro de toda nuestra vida y iba a haber un regreso muy fuerte a la espiritualidad. Entonces, esta profecía cátara que nos deja Guillaume de Belibaste antes de morir, es una profecía donde vieron que habitualmente las profecías son apocalípticas. En las profecías pasan un montón de cosas malas, feas, tremendas, caen plagas. Bueno, la profecía cátara no tiene nada de todo esto, muy por el contrario. Es una profecía que nos habla de esperanza, es una profecía que nos habla de amor, es una profecía que nos habla de amar al prójimo, de cuidarlo. Es una profecía que da, en realidad, agradece y reconoce a todos aquellos maestros que nos abrieron el camino, de distintas tradiciones espirituales, no importa, pero maestros que nos abrieron el camino, pero que pagaron el precio. Y sabemos que Jesús pagó el precio. Sabemos que María Magdalena, desde su lugar, pagó el precio. Sabemos que los cátaros también y tantos otros grupos humanos pagaron el precio por creer en algo diferente, por ser considerados herejes. Hereje es el que piensa diferente, es el que tiene una idea nueva, es el que va a romper el statu quo. Eso es ser hereje. También hereje es aquella persona que da una interpretación diferente a un mismo texto. Entonces, en este caso, es un grupo humano, como por ejemplo los cátaros, que ellos tenían una idea y una concepción diferente del cristianismo. Ellos creían en el cristianismo de Cristo, de volver a la raíz, y por ende volver a la raíz, ¿qué era? Era volver a la Torá, era volver a lo que Jesús dijo que vino a cumplir y no a cambiar, lo que estaba escrito en la Torá, que luego se ha ido tergiversando tanto el mensaje de Jesús, se le han agregado tantas reglas esclavizadoras. Jesús fue un maestro que vino a mostrarnos un camino de luz, de iluminación y de espiritualidad. Él no fue un maestro del temor, del dolor, de la culpa y del pecado. Jesús fue un maestro que vino a abrir un camino iniciático para que aquel que quisiera pudiera ser un mellizo, como dice el Evangelio de Tomás. Aquel que quiera parecerse a Jesús puede ser como Jesús en tanto y en cuanto quiera vivir la prédica que él dejó. Hay un pasaje muy lindo en el Evangelio de Tomás donde Jesús le dice a Tomás que los dos han recibido su ser de la misma fuente.
¿Y cuál es esa fuente? La divinidad, es Dios. Y después le dice, Tomás, yo no soy tu amo. Dice, porque tú has bebido del vino burbujeante de mi boca, tú te transformarás en mí y yo me transformaré en ti. Y lo que está oculto te será revelado. Entonces aquí, cuando Tomás escribe el Evangelio, dice, este es el Evangelio que el mellizo de Tomás, que el mellizo de Jesús, perdón, Judas Tomás, escribió. Entonces, cuando Tomás nos habla de ese mellizo, ¿de qué nos habla? De que todos podemos ser mellizos e iguales de Jesús. En tanto y en cuanto Jesús fue como nosotros, fue humano, caminó esta tierra, tuvo el sentir que tuvimos nosotros, pero nos vino a dar unas lecciones de vida para poder tener una vida hermosa. ¿Es fácil? No, no es fácil. Los cátaros también trataron de volver a traer esta espiritualidad preciosa, de abrirnos este camino del amor, el camino de la sencillez, el camino del amor al prójimo. Ellos, los cátaros en su mayoría, eran vegetarianos porque respetaban toda vida sobre la faz de la tierra. Ellos nos van a hablar en la profecía del cuidado del medio ambiente en el año 1321. Nos hablan de cuidar a la madre tierra, porque de la tierra recibimos el alimento, recibimos los frutos. Entonces los cátaros fueron de avanzada, nos dejaron un mensaje que claramente es el mensaje que hoy también nos atraviesa la humanidad. Ellos hablan de custodiar celosamente y de cuidar al prójimo, a nuestro hermano, de alimentarlo, de dar refugio al que lo necesita, ¿no? De pensar, bueno, ¿cómo trato al otro? Bueno, ¿cómo me gusta que me traten a mí? Y también estos conceptos elevados de cuidar, ellos estaban preocupados por cuidar el medio ambiente, por cuidar a la tierra, por cuidar a la raza humana. Ellos dicen, la raza humana va a mejorar solo si nosotros nos cambiamos a nosotros mismos primeros y le damos lugar al amor. Ellos dicen, esta iglesia del amor no tiene iniciaciones y no tiene arcanos, solamente ahora va a ocurrir, dicen ellos, el último cambio, la transmutación alquímica para tener un retorno al todo. ¿Y cuál es ese todo? Es volver a Dios y es volver a la espiritualidad, con lo que a cada uno de nosotros nos sirva, con lo que nos haga bien. Puede ser que tomemos cosas del judaísmo, puede ser que tomemos cosas del cristianismo, que tomemos cosas de la cábala, hay un montón, pero si esa espiritualidad nos hace ser mejores personas, bienvenida sea. Cada uno tendrá desde su lugar, o se armará su liturgia, o sus rituales, de que los viernes celebramos Shabbat, o nos da la felicidad encender una vela, porque la vela nos conecta. Recordemos que cuando encendemos una vela, esa llama representa la conexión con Dios y la presencia de Dios en el hogar. El calor de la vela también nos va a representar el triunfo sobre la oscuridad y nos va a traer la calidez en el hogar, a diferencia de la frialdad exterior. Con lo cual hay un montón de pequeños actos que podemos llevar a cabo nosotros en nuestro día a día para sentirnos en comunión con nuestra espiritualidad. Y por eso a mí me gusta tanto el legado que han dejado los cátaros. Lamentablemente ellos pagaron el precio, ¿no? Como decíamos recién, pero su legado está muy vivo, muy, muy vivo. Y hoy a veces yo me sorprendo porque hablo mucho del legado cátaro y de la profecía tan hermosa, y el sur de Francia tiene esa energía bellísima que ellos han dejado allí, y podemos encontrar los lugares donde María Magdalena predicó, enseñó. El olor a lavanda está por todos lados. Ahora podemos decir, para sentir este espíritu cátaro, ¿tengo que ir al sur de Francia? No, no hace falta ir al sur de Francia, porque la espiritualidad está dentro nuestra. ¡Ay, qué hermoso lo que estás mostrando, Benja! Seguro que es de aroma de lavanda. Para lo que no están viendo en la cámara, es que justo hablaste el aroma a lavanda, y es lo único que tengo de olor o de lo que sea, está en mi pieza o en mi cuarto hace años, no sé de dónde salió, y yo creo que de vez en cuando, cada vez que, Seba, tú lo pusiste ahí, y yo de vez en cuando... Ay, sí, no. Bueno, no me acuerdo si en el otro seminario lo dije, pero lo voy a recordar porque además es algo que cuando lo escuché me impactó. El olfato es el más espiritual, además del más sensual, es el más espiritual de los sentidos, porque nos conecta con nuestra intuición, nos conecta con nuestros recuerdos. Uno con el olfato recuerda olores de la niñez, o por un perfume recordás a un familiar,
el olfato está asociado directamente a nuestra intuición. Por eso nosotros cuando alguna situación no nos gusta, decimos, esto nos huele mal, no me huele bien esto. ¿Por qué decimos que no nos huele bien? Porque habla de nuestra intuición. Nuestra intuición nos está alertando a los gritos de que el camino no es bueno por ahí. Entonces, fíjense cómo todos los aromas nos van a transportar. El aroma a lavanda, a mí me dicen que, bueno, el nardo, otro de los aromas muy asociado a María Magdalena, porque ungió la cabeza de Jesús con ese famoso y costosísimo perfume de nardos. También el nardo representa la rendición al camino divino, ¿no? Donde uno, en verdad, el nardo, la lavanda, el incienso que es el aroma de Dios, el incienso limpia, el incienso purifica. Entonces, verdaderamente ahí tenemos un montón de aromas que nos van a transportar. Bueno, a mí el incienso al siglo I, al siglo II, amo el incienso, la mirra. Se dice que María Magdalena en ese jarro de alabastro llevaba mirra e incienso. También se dice que los Reyes Magos, cuando se aparecen a ver a Jesús recién nacido, ¿qué llevaban? Llevaban incienso, mirra y oro. Entonces fíjense cómo estos son aromas sagrados que nos van a retrotraer y nos van a permitir tal vez recordar vidas nuestras pasadas. El olfato para mí es como el más importante de los sentidos, porque nos lleva a distintos lugares y cuando uno medita, esos aromas también colaboran, ¿no? Con esa percepción, con esos viajes que nos podemos pegar a distintos lugares en el tiempo. Por eso este concepto de que nosotros seamos co-creadores de estas catedrales en el tiempo, ¿no? Que era lo que un poco hacía Jesús. Jesús fue un maestro itinerante. Él no iba construyendo iglesias de piedra ni catedrales, él iba de pueblo en pueblo y el templo, la catedral, era él y su mensaje, lo llevaba con él mismo, al igual que María Magdalena. Ella tiene su ministerio tan precioso luego en el sur de Francia, por eso cuando uno va a la Galilea, cuando vamos a Magdala, donde ella vivió, y hoy está este centro arqueológico tan precioso, es reconectarnos con nuestras raíces, es encontrar esa energía, es respirar ese aire, ver ese cielo que ellos observaban. Y lo mismo en el sur de Francia. Para mí, el sur de Francia es mi tierra santa, porque es donde ella dejó su energía, donde dejó sus enseñanzas, y donde, bueno, finalmente también allí muere, ¿no? En el 64, se cree que María Magdalena es elevada a los cielos por un grupo de ángeles, y así es como cuenta la tradición. Por eso la invitación siempre es a reencontrarnos con nosotros mismos. ¿Y por qué es importante conocer la historia? Porque hay veces que dicen, bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni, como digo yo siempre, ni pelado ni con dos pelucas. Entonces la historia es importante, sí, pero la parte experimental también. Ahora, el conocimiento transforma. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros conocemos, esa información nos transforma. Uno puede decir, pero Marisa, la historia de los merovingios me encanta, fueron los reyes de Francia, sí, pero la historia no contada de estos reyes merovingios nos quitan los velos, nos permiten ver una tradición milenaria de tantos siglos, y después de los merovingios, o antes de ellos los reyes pescadores, y después el legado cátaro, y en paralelo los caballeros templarios, y cómo todo eso llega hasta nuestros días, y hoy, gracias a Dios, lo podemos hablar abiertamente, y hay muchísima cantidad de libros que abordan con mucha seriedad estos temas. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, uy, se me cayó una carpeta, perdón. Bueno, miren, algo pasó acá, algo pasó. Si ustedes me preguntan a mí, hay alguna energía que no quiere que yo siga contando todo esto, pero vamos a seguir. Acá la tengo a María Magdalena, miren, aquí está. Así que estamos protegidos, no se preocupen. Entonces, bueno, recuperar, ¿no?, toda esta historia, y a partir de que conocemos la historia y de que este conocimiento que vamos escuchando nos transforma y empezamos a entender, bueno, el Santo Grial, y sí, pero alguien por primera vez dijo la palabra Santo Grial. ¿A quién fue el despabilado que se le ocurrió hablar de la sangre real y el Santo Grial? Y bueno, es bueno saber cómo empezó todo. Entonces, si bien todo comenzó en la Galilea, fue desarrollándose por un montón de lugares hasta que, bueno,
en relación a María Magdalena, el punto más álgido y culmine es Francia, es el país cátaro tan hermoso. Así que bueno, habiendo hablado hasta aquí, espero que no haberlos aturdido, espero que hayan disfrutado este recorrido que hicimos. Yo muy honrada, muy agradecida. Gracias a ustedes. Así que bueno, si quieren charlamos, como los chicos gusten, seguimos adelante. Muchas gracias, Marisa, realmente increíble la charla. Se sintió como demasiado, yo lo sentía en mis venas, en mi cuerpo, como que la información era recuperando esa información que siempre era mía, pero que no, que no había llegado a mi vida a tiempo justo, especialmente toda esta tradición desde los cátaros, llegando hasta la Inquisición. Nosotros como descendientes de familia judía sefaradí estamos hiperconectados en nuestra historia, nuestros abuelos, tatarabuelos, todo eso, o sea, se sintió realmente en el hueso. Ahí están empezando también a llegar unos comentarios hermosos en el chat de Zoom. Yo sé que en YouTube estuvieron comentando todo el rato, también muy bonito. Esos después los podemos revisitar juntos. No, realmente, Marisa, increíble. Quizás una preguntita como para complementar. No, pero yo quería dar una reflexión antes, que era que yo me acuerdo en el colegio cuando te enseñan la historia, en el fondo, ok, te enseñan no sé qué, los griegos, después pasan a Roma, y después ¿qué dicen? Te dicen que entre el año 500, más o menos, que es cuando se cae el Imperio Romano, y el 1500, que comienza el Renacimiento, ¿cómo le llaman? La época oscura. Oscura. Y eso es muy, reflexionaba lo loco que es, que desde chicos te enseñan a todos y te lo ponen en la conciencia colectiva de que entre estos años no pasó nada, época oscura. Exacto. ¿Y qué es lo que pasó? Nos contaste, literal desde el 500 hasta el 1500, pareciera ser una de las épocas con mayor luz en la historia de la humanidad, por el auge de los cátaros, de los merovingios, de toda esta cultura. Y en relación a eso te quería hacer la pregunta si es correcto decir que los merovingios y luego los cátaros son los descendientes directos de la tradición esenia. Bueno, sí, a ver, hay que separar, porque se habla mucho de los esenios en relación a Jesús y María Magdalena. Y lo más probable, a ver, Jesús participó, se cree que vivió algunos de esos años perdidos que vivió en Qumran, que vivió con las comunidades esenias, y sí se creen que hay un hilo conductor. De hecho, entre los esenios y los cátaros, sin lugar a dudas, porque las enseñanzas de los esenios son prácticamente las mismas enseñanzas de los cátaros. Así que ahí hay una línea absolutamente directa. Con respecto a los merovingios, también puede haber, sí, no hay una línea tan directa, porque ellos a su vez fueron constructores de un montón de simbología. Ellos estudiaron mucho con los druidas. Recordemos que los druidas fueron los místicos celtas, y esa fue toda una cultura que se desarrolla también en la Bretaña francesa, que tiene que ver con Gran Bretaña, pero que tenía muchísimos puntos de encuentro y muchísima conexión. Y ahí algún día podemos hablar hasta de San Patricio, que es quien va a fundar este primer cristianismo en Britania, donde se cree que Jesús estuvo de niño con José de Arimatea. Bueno, eso es para otra clase, porque hay mucha información de qué pasa con el legado de Jesús y María Magdalena en lo que hoy conocemos como el Reino Unido. Con lo cual, sí, hay muchos puntos de encuentro con el tema de los esenios, y que Jesús era esenio y María Magdalena también toman esas enseñanzas, y por supuesto los cátaros. Y quería decir dos cositas que antes me olvidé. Primero, que a mí me da felicidad algo que dijeron ustedes: no estamos locos y no estamos solos. Somos muchos y cada vez somos más. Y estamos por todas partes del mundo, porque verdaderamente somos muchísimos, y yo recibo miles de mensajes por semana de la gente que resuena con el sentir cátaro, con María Magdalena como compañera de Jesús. Digo, no hay María Magdalena sin Jesús, y no hay Jesús sin María Magdalena. Entonces, no estamos solos, no estamos locos, quedémonos tranquilos, que somos toda gente cuerda, que probablemente estamos recordando, y que a partir de que recordamos queremos llevar este mensaje. Y ahora no nos tiran a la hoguera, como en la Inquisición que nace ahí por el 1208 con Santo Domingo de Guzmán. Con lo cual, eso es un primer paso muy importante. Estemos todos tranquilos, que somos toda gente normal, en busca de recuperar nuestro camino perdido. ¿Y qué era lo otro que quería decir?
Y lo de la Edad Media, yo amo la Edad Media. Hay un libro muy lindo que se llama Luces y sombras de la Edad Media. Claramente la Edad Media siempre nos la vendieron todos estos años como una época oscura, donde no pasó nada, donde no hubo evolución. Muy por el contrario. La época de los trovadores, la época del amor cortés, ahí vamos a encontrar a la gran reina Leonor de Aquitania en Francia, donde ella fue la reina de los trovadores. Fue una mujer que dio muchísimo espacio al arte, a la música, a la cultura. Y déjenme contarles que lamentablemente los trovadores tenían canciones de amor dedicado a su dómina, a su amada, que era María Magdalena, también pasaron por el Santo Oficio de la Inquisición, donde la Inquisición dijo, si ustedes no cambian las letras en honor a la Virgen María y sacan a María Magdalena, van camino a la hoguera directo. Bueno, muchos fueron camino a la hoguera, los trovadores, y otros decidieron cambiar las letras y pasar a honrar a la Virgen María. Así la tradición oral cuenta que Notre Dame de París, es decir, Nuestra Dama de París, era dedicada a María Magdalena. De hecho, se cree que París significa para Isis, ¿no? Y el otro día alguien también me enseñó que Israel es Isis, Ra, es decir, Isis, Ra, el dios sol, el de Elías. Entonces, y ahí se forma el Israel. Con lo cual, fíjense ustedes cómo cuando uno empieza a hurgar en todo esto, aparece un montón de información que no se puede creer. Y la Edad Media verdaderamente fue una época que hubo un gran desarrollo, sobre todo tuvieron un refinamiento cultural y mental sin parangón. ¿Por qué? Por el cruce de las distintas tradiciones, la islámica, la judía, la cabalista, la de los cátaros. Entonces era un lugar fabuloso donde la iglesia no podía entrar, no tenía lugar, no tenía injerencia. Eso para la iglesia era un polvorín de tensiones. Entonces por eso pasó todo lo que ocurrió allí. Pero era una cultura alegre. De hecho se dice que cuando los cátaros iban a ser quemados en la hoguera, iban cantando sus cánticos de júbilo y de alabanza a Dios. Y ellos decían una palabra en occitano. Bueno, algo importante que me olvidé decir es que los cátaros se empeñaron y lograron traducir la Biblia al occitano, a su lengua, para que todo el mundo pudiera entender las enseñanzas de Jesús. Cuando ellos eran tirados a la hoguera, ellos decían una palabra en occitano, que es la palabra de morí. Y de morí significa yo permanezco. Aunque nos quemen en la hoguera, nuestro legado va a permanecer por siempre. Entonces, la palabra de morí, para mí es una palabra que está muy asociada a mi vida, está en mi ADN, la tengo tatuada en la muñeca izquierda, aquí la que va en línea directa con el corazón. Y bueno, es todo muy hermoso. Y déjenme decirle, chicos, que mi apellido también es sefaradí, que conozco muy bien también todos los antepasados. Estamos en esa recuperación, en esa búsqueda. Por eso para mí es tan importante el recuperar el judaísmo de Jesús, ¿no? Sus verdaderas enseñanzas. Entonces, bueno, creo que es parte de un todo, aunque Jesús haya dado una interpretación muy personal de la Torá. Y él dijo, yo vine a poner en práctica la ley, no a abolirla. Entonces, volver a esos primeros orígenes es volver a leer el Antiguo Testamento, que a veces las personas formadas en el cristianismo no le damos tanta importancia o no conocemos tanto. Nuestra vida, o las personas formadas en el cristianismo, empiezan a partir del Nuevo Testamento, y del Antiguo sabemos poco. Entonces, bueno, por eso también dar una mirada al Antiguo Testamento es muy enriquecedor para poder entender la vida de Jesús y las tradiciones que Jesús celebraba. Entonces, bueno, es salir, voy a decir algo que me gusta mucho, y dejo hablar, porque por ahí estoy hablando mucho. Perfecto. Cierro con esto y después no hablo. Hay un concepto que, ¿vieron cuando celebramos Pesaj o la Pascua? Eso que ocurrió en la última cena de Jesús con los apóstoles, en realidad estaban recordando la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Entonces, ¿a qué nos invita eso? Bueno, nos invita a salir de nuestro Egipto interior. ¿Y qué es salir del Egipto interior? Egipto, la palabra es Mitzrayim en hebreo, y significa limitaciones, estrechez. Salir de nuestro Egipto interior es salir de nuestras limitaciones, salir de esos hábitos que por ahí no nos favorecen en nuestra vida.
Entonces, salir del Egipto interior es cuando revisamos qué cosas tenemos para mejorar y dejar la estrechez de nuestra vida y esas limitaciones para entrar en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, ¿qué es? Es un estado dorado del alma. Es una transformación espiritual, física y mental. Es imaginar nuestra alma imbuida de esa luz brillante, de esa luz dorada, de esa divinidad de Dios. La palabra Nueva Jerusalén es mencionada 2 veces en la Biblia, específicamente en el Apocalipsis. La Nueva Jerusalén es llamada también el tabernáculo de Dios, la ciudad celestial, la ciudad de Sión, y es conocida, Jerusalén significa la ciudad de la paz. Entonces yo cierro con este mensaje de que todos podamos entrar a nuestra Nueva Jerusalén dentro de nuestra alma. Gracias, gracias, gracias de corazón a todos. Gracias, Marisa, de corazón, realmente, en nombre de todas las personas que están aquí. En YouTube hay la misma cantidad que en Zoom, así que somos más de 500 en nombre de cada uno. Le doy las gracias a Marisa. Yo sé que estoy representando a todos los que están. Llegaron cientos, miles, casi que 1000 mensajes, yo creo, durante toda la charla en YouTube, que es donde el chat queda abierto. Y como nos conocen, los que han venido a seminarios espirituales pueden esperar que vamos a contar con Marisa nuevamente en el futuro. Las personas que vinieron por Marisa, también los invitamos, aquí tocamos varios temas, también hemos traído rabinos, hemos visto otras religiones. ¿Por qué? Porque toda esta información es luz. Y como hemos visto, todo aquello que nos traiga luz y que pueda iluminar la oscuridad, nos hace bien. Ya sea la nutrición consciente, es luz, la energía vital que trae la comida, ya sea escribir e iluminar nuestras emociones en un papel, o ya sea escuchar información de sabiduría que rompe con esas creencias limitantes y esa falsa información que teníamos implantada en la cabeza, todo eso es luz. Sin embargo, como Marisa lo debe saber muy bien, y la Kabbalah también lo habla muy bien, mucha luz puede romper la vasija, así que hay que ir pasito a pasito, hay que ir tranquilo. No hagamos cambios repentinos, sino que vamos día a día tratando de iluminar nuestras vidas, pasito a pasito, porque a veces mucho nos satura y queremos volver a nuestro nido o a a nuestros hábitos antiguos, porque nos parece muy difícil el camino espiritual. Si nos comprometemos a recorrerlo día a día, tratando de poner un poquito más de luz todos los días, les aseguro que el camino está ganado y hay que solo recorrerlo. Así que en nombre de Seminario Espiritual, en nombre de Marisa, les damos las gracias a todos ustedes por haber estado aquí, por haber compartido y por acercarnos un poquito más a esa verdad, a ese sentimiento de paz, de emoción, de alegría de habitar este planeta. Vamos a sacar una fotito para el recuerdo. Así que Marisa, los que están en Zoom, si pueden poner su camarita, los que puedan, los que quieran, obviamente. Y los de YouTube no vemos sus caras, pero las sentimos aquí. Marisa, te vamos a poner a ti en la primera plana primero, para la primera foto, y después sacamos las otras. Así que a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ahí estamos, la saqué, estoy con ahí. Espérate, ya, espera, ahora sí, una vez más, Marisa. Dale así. 1, 2 y ahí estamos ya. Y ahora las otras, denme un segundito. Benja, me ayudáis ahí. Vista galería. Y ahí estamos, ya. 3, 2, 1, somos muchos, así que vamos 2, yo les voy diciendo hasta que terminemos, y 3, que somos muchos, ya, ahí estamos. Gracias de corazón a todas las personas, gracias Marisa, gracias Benja, gracias a todos. Chicos, gracias a todos por los mensajes hermosos que voy leyendo, los que van entrando, los amo, gracias de corazón. Pueden activar su audio y despedirse unos segundos de... Gracias. Oh, muchas gracias, bendiciones. Gracias.